Vamos a rápidamente abrir nuestras Biblias en Efesios. Y la semana pasada fue el día de ¿quién? La semana pasada fue el día de las esposas, ¿no? No se recuerdan las semanas. Se acuerdan de todo menos de la semana pasada. Bueno, hoy día los privilegiados, ¿quiénes van a ser? Los esposos, ¿correcto? Entonces, damas, las señoritas, si quieren casarse, han tenido que estar atentas a la semana pasada. Los varones, ¿quieren casarse? Varones. Pues bien, este es su día. Es el día de los hombres, es el día de escuchar qué es lo que el cielo tiene para nosotros, como varones, como esposos, nuestra responsabilidad. Pero para esto, si bien es cierto, vamos a ir a la cita que las hermanas han tenido en esta mañana, pero vamos un momento a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2 es donde inicia todo, donde parte todo. Capítulo 2 del libro de Génesis, donde inicia todo. El verso 18 es lo que el Señor dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vemos en el contexto que Adán puso nombre a todos los animales. Había león, leona, había todos los animales, hembra y macho, o macho y hembra, pero para Adán no había ayuda idónea. Dijo, vamos a hacer ayuda idónea. Jehová Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes de su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa se dará llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Entonces, aquí en Génesis capítulo 2 vemos la instauración del matrimonio. Y básicamente crea un hombre, y de ese hombre crea una mujer. Y instaura el matrimonio, y lo que Pedro llama en su carta la gracia de la vida. Sí, la gracia de la vida es el matrimonio, no de la desgracia de la vida, es la gracia de ahí. Ya algunos le ponen la des delante, no es la gracia de la vida. Y el matrimonio en las escrituras tiene una serie de propósitos. Hay propósitos por lo cual Dios creó el matrimonio. Uno es compañía, no es bueno que el hombre esté solo, compañía. Ese es uno de los propósitos. Vemos que el hombre necesitaba una ayuda idónea adecuada. Por lo tanto, crea el matrimonio. El matrimonio también tiene el propósito de procrear. ¿Recuerdas? En el capítulo 1 dice, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, en un sentido, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y le dijo, fecunden la tierra, multiplíquense, llénenla. Así que el matrimonio tiene los propósitos de compañía y procreación. Ahora, en el capítulo 7 de 1 Corintios también encontramos parte del diseño divino para el matrimonio, que es la pureza moral. Recuerda Pablo hablando a la iglesia de Corintios en el capítulo 7 acerca del matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio también dice, en lugar de estar quemándote, ¿qué? Cásate, ¿ya? Es decir, en vez de tener deseos sexuales insatisfechos, debes qué cosa necesitas casarte. Entonces, el diseño de Dios para el matrimonio también es la pureza moral, perdón. Pero también el matrimonio se define por unas amplias experiencias de amor. Amor hacia tu cónyuge, amor hacia tus hijos, amor hacia los nietos, amor hacia tus nueras, hacia tus yernos. Entonces, el amor se expande desde el núcleo del matrimonio. Entonces, por eso es que el matrimonio es el mejor regalo de parte de Dios. Es la gracia de la vida. Debe ser el regalo que Dios nos ha permitido tener, donde se da amor dos personas que se unen en este vínculo que Dios ha establecido. ¿Ya? Y este fue el diseño de Dios. Es una relación hermosa y todo. Ahora, y todo se resume en lo que hemos leído en el verso final del capítulo 2, verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaba. Entonces, es decir, no había tal cosa como un pensamiento pervertido, es lo que nos dice Dios aquí. No había tal cosa como un pensamiento sucio, ¿ya? Estaban desnudos, un pensamiento malvado, nada en su mente, estaban sin vergüenza. Pero luego llegamos al capítulo 3. Y el capítulo 3, como lo vemos, es desobediencia del hombre. En el capítulo 3 nos presenta a Satanás, que viene, tienta, envía, desconfiar en Dios, a creer realmente que Dios era defectuoso, que Dios no le había dado todo para disfrutar y, y básicamente ella creyó en esa mentira. Y Génesis capítulo 3, verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Dice, vio que el árbol era bueno para la comida, eso es lujuria de la carne, y luego era agradable para los ojos, la lujuria de los ojos, y el árbol era deseable, o el fruto era deseable para alcanzar sabiduría, esto es orgullo de la vida, las tres categorías. ¿Correcto? Que se define la tentación, lujuria de la carne, lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida. Ella tomó este fruto, cayó en eso y también le dio de comer a su esposo. Entonces, recién ambos se dieron cuenta, dice la palabra de Dios, que estaban ¿qué? Desnudos, y de repente apareció una vergüenza. No sabemos los pensamientos que tenían en la mente ellos en ese momento, no podríamos precisarlo porque la escritura no nos lo menciona, pero ya estaban corruptos, estaban pervertidos. Sí, su mente se corrompió, su mente se pervirtió. En ese matrimonio ya se sintió vergüenza, se sintió culpa, y las hojas de higueras cocidas fueron en parte para cubrir a sus lomos, para cubrir esa vergüenza, para cubrir esa culpa, porque dice que estaban desnudos y se avergonzaba. Entonces, ah, ¿cómo que las únicas dos personas del mundo podían corromper sus pensamientos? Son esposos, consecuencia del pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Entonces, pero realmente Dios los vistió con un sacrificio mediante pieles de animales. Hizo un sacrificio y eso nos da un ejemplo que la única cobertura para el pecado sería tal sacrificio. Y esto es en la figura de una prefigura de lo que vendría a ser Jesucristo. Entonces, a partir de ese momento, la ropa o la vestimenta se convirtió en la barrera humana normal a la lujuria y a la vergüenza. Sí, la ropa es la barrera normal a la lujuria y a la vergüenza, según lo que establece Génesis. Entonces, cualquier sociedad que comience a hundirse en el lodo, en el fango, en las profundidades del pecado, comenzará a exponerse en la desnudez. Y esto de la desnudez nos lleva a proliferar en la pornografía y en otras cosas más. Y esto es ofensivo para Dios. Así que ahora hay vergüenza, y más allá de la vergüenza hay una maldición. Verso 9 del capítulo 3 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por tanto me escondí. Y Dios va a maldecir primero ¿a quién? Verso 16, ahora la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vimos esto la semana pasada, que la mujer va a querer, ¿qué cosa? Usurpar el liderazgo del hombre, pero dice, él te va a dominar, es lo que estoy estableciendo, ¿ya? Tú vas a querer, vas a tener un impulso para dominarlo, para gobernar sobre él, para usurpar su liderazgo, ¿ya? Y eso es lo que sucede dentro del conflicto matrimonial. La mujer quiere liderar, la mujer quiere usurpar el lugar que le toca al varón, como si fuera el líder. Entonces, y esto es lo que la tentación logró destruir parte de lo que estaba establecido dentro del matrimonio. Es la usurpación de la función. Y esto lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Solamente estoy resumiendo nada más. Sí, no se preocupen, hermanas. Vamos a hablar hoy día de los maridos. Es simplemente un repaso y un contexto para poder entrar de lleno a lo que Efesios tiene para nosotros. Entonces, y así tenemos el abuso de las relaciones yéndonos en ambos sentidos, la mujer queriendo usurpar y el hombre tratando de dominar, porque yo soy el que manda, yo soy el que lleva los pantalones, yo soy la cabeza de este hogar, y muchas veces sacamos fuera de contexto este verso bíblico y se ve, yo soy el líder, tú me obedeces, te sujetas, y si no te dejo la jeta así, entonces todo lo demás, hacemos eso. Entonces, el punto es que vemos, ya luego viene la maldición para el hombre, dice que el suelo que va a producir,
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, así que la inocencia de dos personas disfrutando de la perfección del huerto de Edén en el matrimonio se complicó. Y el verso 15 nos dice que ya para Satanás pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Satanás iba contra la semilla de la mujer, que está hablando acerca del Señor Jesucristo. Esto hemos visto que es el protoevangelio. Así que entonces vemos que el matrimonio ha caído sobre un terreno desastroso, maldiciendo a la mujer, maldiciendo al hombre, y sobre todo ha caído un terreno desastroso por la inocencia perdida, por la vergüenza que se ha adquirido al hombre. Ha habido una inversión de roles. Ella actúa ahora independientemente de su marido y él sucumbe a su tentación de unirse ahí en el pecado. Entonces, para cuando llegamos al capítulo 4, mire, cuando llegamos a capítulo 4, los impulsos de estos seres humanos caídos siguen funcionando y se han transmitido a la próxima generación, Caín y Abel. ¿Correcto? Y aquí empieza el primer fratricidio, es decir, asesinato del hermano. Caín mata a Abel no mucho tiempo después. Entonces, los primeros del capítulo del Génesis vamos a poder encontrar sexo pervertido, adulterio, homosexualidad, fornicación, violación, prostitución, incesto, seducción y todo lo demás. Esto lo encontramos ahí. Y todo nace desde un matrimonio caído por la tentación que cede ante Dios, por la lujuria de los ojos, por la vanagloria de la vida y por los deseos de la carne. Entonces, todo se debe a esta caída y son pecadores que van a engendrar a nuevos pecadores. Y vemos que el pecado llega a tal punto que en Génesis capítulo 6 Dios va a erradicar, salvando a quienes, a un matrimonio con sus hijos y básicamente sus esposas, salvando 4 matrimonios. Pero aún saliendo del arca, vemos que estas personas ya están infestadas por el pecado y vamos a ver todo lo que te he mencionado en Génesis. Y entonces vemos que el pecado atacó el matrimonio, el egoísmo atacó el matrimonio, Satanás atacó el matrimonio, nuestra sociedad ataca el matrimonio, en todo sentido. Y al principio del Génesis, el ataque fue exitoso. Y eso es triste. Sí, porque cuando llegas al Génesis capítulo 6, como te dije, vemos que fue tan exitoso que Dios tiene que erradicar a toda la sociedad, a todo ser humano. Dios salvó al mundo entero, porque los pensamientos y las intenciones de sus corazones eran solamente, que dice la Biblia, malvados, de continuamente el mal. Así que la felicidad y la alegría del primer matrimonio, poéticamente hablando, se perdió en el otoño. Y vino la destrucción y vino el dolor. Entonces, ¿por qué? Porque cayeron ante el pecado. Así que el matrimonio sí tiene ciertas dificultades entonces. El pecado ataca el matrimonio, como te dije. El egoísmo ataca el matrimonio. Satanás ataca el matrimonio. Nuestra sociedad ataca el matrimonio, diciendo que es simplemente un contrato y que no necesitan casarse, y rompiendo lo que Dios estableció. Así que el matrimonio tiene un camino difícil. El matrimonio en sí tiene un camino muy, muy difícil, a pesar que, como menciona Pedro, es que la gracia de la vida. Hay un camino muy difícil para el matrimonio. Su destrucción es constante y exponencial. A eso está el matrimonio arriesgándose, que se destruye constantemente y exponencial. Entonces, no mucho tiempo atrás podríamos mirar en nuestra sociedad acerca de que el matrimonio era una medida honrado. En los colegios era raro ver chicos que fueran al colegio que no vivieran con papá y mamá. Por ejemplo, en mi promoción de primaria no había ninguno. Todos tenían papá y mamá, juntos, todos. Ahora es todo lo contrario. Es raro ver qué cosas a papá y a mamá. ¿Sí? Es totalmente raro.
Entonces, el matrimonio en gran medida es irrelevante para esta generación que viene. ¿Y quién le ha enseñado eso a esta generación? Recuerda, ¿quién enseñó a Caín y a Abel muchas cosas? La primera generación. ¿Quién enseñó a toda la generación hasta Génesis capítulo 6, las generaciones antiguas? Entonces, muchas veces decimos, los matrimonios se están destruyendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos permitiendo eso. Y ayer estuve conversando con una señorita y me dice, ¿por qué cree que se da eso, pastor? Y comenzamos a conversar y digo, pues mira, como siempre les digo, la sociedad o Satanás, por medio de la sociedad, te pone ideas, ¿no? Que la mujer tiene que desarrollarse, y el verdadero desarrollo de la mujer es cuando se hace profesional y se desarrolla de pleno en su profesión que ha ejercido, que no está mal que escoja una profesión, pero eso no es el desarrollo el verdadero y genuino de la mujer, eso es lo que la sociedad te hace creer. El verdadero desarrollo es cuando cumples el papel divino que para que Dios te estableció aquí, para lo cual Dios nos ha establecido aquí, cuando cumplimos el plan divino. Ahí donde encontramos el verdadero desarrollo. Y muchas veces las mujeres ya piensan que ser amas de casa es que es lo más bajo, lo más vil. ¿Cómo va a ser ama de casa? Pues es ruin, eso es esclavizante. Y dejamos este mensaje que ingresa en nuestras mentes, este mensaje del feminismo y de que el patriarcado está ofuscando y creemos que la mujer tiene que salir de casa, eso es esclavizante, eso es la época medieval, la época de las cavernas. No, es un diseño divino. La Biblia nos menciona que las más ancianas enseñan a las más jóvenes a que gobiernen bien, ¿qué cosa? Que críen bien sus hijos. Dios lo manda. No es algo que yo lo establezco, es algo que Dios lo manda. No es algo que la iglesia establece, es algo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque es lo más correcto. ¿Sabe por qué la sociedad está así? Porque estamos como familias soltando a la sociedad personas sin valores. Personas que son guiadas ¿por quién? Por televisión, por el colegio, por los amigos, por lo que sea. Nos quejamos de una sociedad, nos quejamos de toda la sociedad, cómo estamos viviendo, nos quejamos de nuestras autoridades, cuando no nos damos cuenta que somos la familia los que proveemos a la sociedad este tipo de personas. Y todo nació en Génesis, que hubo una caída del matrimonio. Entonces el matrimonio está atacado por la sociedad, el matrimonio está atacado por el pecado, el matrimonio está atacado por Satanás, el matrimonio está atacado básicamente por el egoísmo, ¿correcto? El asalto al matrimonio es simplemente satánico. Como te digo, esta generación ya no quiere casarse. Ve que el matrimonio no, ¿para qué es esclavizante? Ve que ya no ve el matrimonio como la gracia de la vida. Aunque suene broma, los jóvenes de hoy en día le aumentan la palabra des. Ven en el matrimonio la desgracia de la vida. En serio, yo lo dije en son de broma, pero es verdad esto. Ahora, los jóvenes, te conté hace unos años atrás, pero esto pasó más o menos antes de casarnos, o sea que más o menos hace más de 20 años. Antes yo trabajaba en una empresa ahí. La contadora de nuestra empresa nos pidió por favor si podíamos donar sangre para su hermana. Te conté que yo fui a la maternidad de Lima, porque ahí le van a operar a ella. Y dije, ya vamos, pues, un compañero me dijo, vamos, Eduardo, ya, le digo, pero ya mira hasta allá. Yo tengo mi carro, ya, vamos, si me llevas en tu carro, vamos, le digo. Y fuimos, y me dice, ¿quién primero? Yo primero, pues le digo, ya, yo entré primero, y yo te espero, no te preocupes. Y yo siempre, cuando voy a los hospitales o tengo que esperar, me comienzo a leer todos los periódicos comunales. Y de pronto comencé a leer, había bastantes cosas, había información sobre embarazos y todas esas cosas. Y de pronto sale psicoprofilaxis. Y hermanos, yo ese año tendría más o menos 23 años, 24 años. Vi adolescentes haciendo psicoprofilaxis. Había impulsadoras de Haggis. Dice, qué bueno, me dijo, qué bueno, por fin llegó un papá. Porque yo estaba caminando, estaba así, cayendo los sangre, y me dijo, por fin llegó un papá. Habían como unas 30 personas, chicas adolescentes, haciendo psicoprofilaxis. Por fin llegó un papá, que no han venido ninguno. No, yo vine a donar sangre, yo solamente estoy caminando y eran los que vendían Haggis, Pampers, las marcas estaban ahí, los que vendían, impulsando, regalando, ¿no? Ninguna de ellas estaba casada, pero ya iban a ser padres. Es que no vemos en el matrimonio la gracia de la vida. Esta generación no ve eso. Entonces, el matrimonio, la maravillosa creación de Dios, la gracia de la vida, ¿se puede salvar? Esa es la gran pregunta. Entonces, bajo esa pregunta y bajo toda la premisa antes, volvamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ahora sí, lo que nuestras hermanas Beatriz Méndez de la Cruz Melo y nuestra hermana Miriam leyeron esta mañana, vamos a ir. Es lo que Dios quiere lograr, o lo que Dios quiere que logremos
es al principio de lo que Dios ha instaurado, ¿ya? Restaurado en Cristo. Verso 22 dice, las casadas den sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus propios maridos. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el diseño y el orden divino para un matrimonio, ¿ya? Que pese a la caída, aún sigue siendo una gracia de la vida. Pese al pecado que ingresó al matrimonio, sigue siendo la gracia de la vida. ¿Y por qué? Volvamos al verso 18 de este mismo capítulo. No embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos que del Espíritu. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Verso 20, dando siempre gracias a Dios, por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vimos, cuando una persona creyente está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? En primer lugar, vimos la semana pasada, van a estar alegres, van a ser adoradores alegres. Verso 18, verso 19. ¿Qué es lo que verso 19, van a ser adoradores alegres. Verso 20, que dice, van a estar siempre agradecidos, ¿ya? Y verso 21, aquellos que son sujetos o que están guiados por el Espíritu Santo son mutuamente sumisos, son los que van a disfrutar de las riquezas del matrimonio como la gracia de la vida. Entonces, sí hay esperanzas para salvar el matrimonio, pero tenemos que entender que es a través de cada persona dejándose guiar por el Espíritu Santo. Porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando te guías por el Espíritu Santo, y no estoy hablando de nada místico, ser lleno del Espíritu Santo no es que venga más Espíritu Santo, que entendemos bajo nuestro concepto que llenar es algo que comienza a meterse más y más y más. No, ya está. Cuando la palabra de Dios habla de llenura se llama de control. Dejarme o de ser más lleno es que yo me deje controlar más por el Espíritu Santo. Eso es llenura. No es que venga más Espíritu Santo. El Espíritu Santo está completo en mí. Está completo en nosotros. Simplemente o yo lo controlo o Él me controla. Eso significa ser lleno. Cuando soy lleno es cuando Él me controla. No soy tan lleno cuando yo controlo por mí mismo lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Pablo va a escribir esto para poder entender acerca del matrimonio y de cuáles son estas funciones. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a ser un adorador alegre. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a agradecer a Dios por todo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, nos vamos a someter unos a otros. Si recuerdo lo que dijimos, cómo el esposo se sujeta a su esposa, es proveyéndole todo lo necesario en un esfuerzo autosacrificado. Eso es sujetarse. No es que, tú me mandas, mi amor. Es que tenemos conceptos errados cuando entendemos de sujeción. Sujeción no es que tú me mandas y yo obedezco. Es que hablamos conceptos totalmente diferentes en cuanto a la Biblia y en cuanto a la sociedad determina en cuanto a sujeción. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder lograr lo que Dios estableció, que el matrimonio sea, ¿qué cosa? La gracia de la vida. Y el verso 25 es lo que nos trae esta mañana, después de esta pequeña introducción, y vamos a continuarlo esto en la noche, al igual que la semana pasada fue de las damas. Verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿ya? Y se entregó a sí mismo por ella. Mire, aquí no hay nada de autoridad. No dice, maridos, manden sobre sus mujeres. Maridos, ustedes son los que deben gobernar. No hay nada de autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ya? Es tan simple malinterpretar una orden. Dice, esposo, amen a sus esposas. No hay nada sobre mandato, no hay nada sobre dominio, no hay nada sobre gobierno, nada sobre sujeción, nada sobre mandar. ¿O sí? No hay nada sobre mandar. Dice, esposos, amen a qué. Eso define el tipo de liderazgo, hermanos, en un matrimonio que el Dios desea. Ese es el liderazgo. Es que el liderazgo dentro de la sociedad o lo que el mundo y Satanás manda es, yo soy cabeza, yo te mando y tú obedeces. Desde el punto de vista bíblico es, yo soy cabeza y me preocupo por ti en cuidarte y cubrir tus necesidades. ¿Te das cuenta la total diferencia? Entonces, este es el tipo de liderazgo, hermanos, que un matrimonio que Dios desea. Obviamente,
nunca es abusivo, nunca es autoritario, nunca es desconsiderado, nunca es irreflexivo, nunca es duro, nunca es cruel, nunca es tirano. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el liderazgo se define como ¿qué? Para el varón, como amor. Esposo, el liderazgo no es tirano, no es autoritativo, no es desconsiderado, no es irreflexivo, no eres duro, no es cruel. El liderazgo, ¿cómo se define? Como amor. ¿Sí? Y este es más alto y el más noble de los amores. En el griego dice agapao, del ágape, que es el amor de Dios. Es el amor que es amor de voluntad, que trasciende a los demás amores que encontramos en la palabra de Dios. Amor de la voluntad, que por su propia naturaleza es desinteresado y sacrificial. Ese es el verdadero liderazgo. Ama a tu esposa, para que la gracia de la vida, que es el matrimonio, lo disfrute. Así que, esposos, maridos, es bastante sencillo. La responsabilidad es amar a vuestras esposas, amar a nuestras esposas. Esa es la orden. Y esto lo genera, o lo va a generar, el amar a vuestras esposas, el marido. El mandato es para que el marido ame a la esposa, ¿correcto? No dice nada sobre la esposa. No dice si es adorable o no, si ocasionalmente es adorable o rara vez adorable o algo por el estilo. Esta es realidad. Simplemente el mandato es amar a tu esposa. El mandato no cambia si tu esposa no es adorable. El mandato no cambia si tu esposa es poco adorable. El mandato no cambia si tu esposa es totalmente no adorable. No cambia. El mandato siempre va a ser ¿qué? El mismo. Ama a tu esposa. Y esa es la realidad. El tipo de amor es el más alto y el más sublime. ¿Correcto? Jóvenes, varones, ¿se quieren casar después de esto? Sí, deben hacerlo. Es que el problema es que entramos al matrimonio no sabiendo exactamente qué es el matrimonio y cuál es la responsabilidad de cada una de las personas que van a unirse en matrimonio. Pero ese es el mandato. Ahora, definamos un poco más esto, ¿ya? Y permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, esposos, y aún también a las esposas, a unos jóvenes que van a casarse. ¿Qué quiere decir con amar a vuestras esposas? Verso 25 dice así: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Vaya, eso establece el estándar muy, muy alto. Yo tengo que amar de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, entonces es un estándar bastante alto. La pregunta es, ¿Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese amor? ¿Cómo fue ese amor? Ahora mira, Él demostró su amor por nosotros mientras éramos, ¿qué? Enemigos de Él. Él demostró su amor por nosotros cuando éramos poco amables con Él. Él demostró su amor con nosotros cuando éramos rebeldes contra Él. Él demostró su amor por nosotros cuando estábamos llenos de odio por Él. Él demostró su amor por nosotros cuando éramos miserables. Él demostró su amor para con nosotros aun cuando éramos viles, pecadores. ¿En qué momento éramos adorables para que nos amara? En ningún momento. Entonces, ese es el tipo de amor. No es un amor ganado por el objeto o la persona a amar. No es un amor que la persona que debe ser amada se lo gane. Este es un amor que se da a pesar de los fracasos del objeto o de la persona de ser amada. ¿Se entendió? ¿Esposos se entendieron? Dice, como Cristo amó a la iglesia, nos amó cuando éramos rebeldes, cuando éramos miserables, cuando estábamos llenos de odio contra Dios.
cuando éramos sus enemigos. Pablo dice a los romanos, dice, éramos enemigos, ahora venimos a hacer ¿qué cosa? Estamos en paz con Dios. Por eso que el cántico dice, su enemigo fui y hoy me siento a su mesa, gracias Cristo, porque es una gran verdad. Pero a pesar de todo eso, Dios nos amó. No éramos dignos de ser amados, pero Él nos amó. Y si tú crees que tu esposa no es digno de ser amada, no estás cumpliendo el rol que Dios te ha dado. Eso es liderazgo. No es que yo soy el jefe, yo soy la cabeza, yo llevo los pantalones y tú me obedeces. Sí, hay un orden establecido, pero el verdadero liderazgo es amor. Y es el mandato. Es que yo tengo que amar a mi esposa. Crisóstomo, uno de los predicadores de la iglesia primitiva en el siglo IV, escribió que la medida del amor de un esposo es que aún tienes que dar tu vida por ella. Y si te tienen que cortar en 1000 pedazos por ella, tú tienes que aceptarlo, ¿ya? Porque así Cristo amó a su iglesia. Ese es el modelo, ese es el patrón a seguir. Y esto es sorprendente dentro del contexto romano que Pablo escribe. Recuerda, Pablo escribe la carta a los Efesios ¿cuándo? Cuando está en su primer arresto. Y es sorprendente lo que hace Pablo. Estuvimos viendo en 1 de abril, los viernes, este viernes, justo el viernes hemos terminado el estudio de los Efesios. Y Pablo termina diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, que cada oportunidad que tenga de predicar el evangelio, Dios me lo permita. Que no desperdicie ninguna oportunidad. Pablo está con arresto domiciliario. A diferencia del arresto domiciliario de nuestra época donde te encierran en tu casa, Pablo tenía siempre que estar encadenado a un soldado romano. Estaba 4 horas u 8 horas y venía otro, se desencadenaba y se encadenaba a Pablo otra vez. Claro, la cadena no era tan corta, no eran esposas, ¿no? Sino era una cadena un poco más larga, pero siempre un soldado romano. Y terminando el libro de Filipenses, Pablo dice, los de la casa, te saludan todos los santos, en especial los de la casa de César. Este hombre era asombroso. Soldado romano que venía y decía, fuiste ya, escúchame, y le predicaba el evangelio. Alguien que le traía la comida, ya fuiste, ven para acá, siéntate. Y le predicaba el evangelio, convirtió a muchos así. Por eso dice, los de la casa de César te saludan. Y en este contexto romano, Pablo escribe esto. En este contexto romano, Pablo dice que los maridos deben amar a sus esposas. ¿Sabe cuál era el contexto romano? La ley romana básicamente trataba a las mujeres como si fueran esclavas. Sí, esa era la ley romana. Eran menos que humanas. Un escritor romano, Cato, decía lo siguiente dentro de sus escritos. Él escribía derecho romano, ¿ya? Y tal vez los que han estudiado derecho, el mundo de la abogacía, pueden. Sí, Cato, yo escuché, porque las leyes vienen de Roma, todas las leyes vienen de Roma, por si acaso. Cato escribía lo siguiente acerca del derecho romano. Si atrapas a tu esposa en un acto de infidelidad, tú puedes matarla en el acto. Así, tienes el derecho de matarla. Sin juicio, nada, de frente, la descuartizas. Y no hay problema. Pero si ella te atrapa, ella no tiene derecho a tocarte, ¿ya? Ni siquiera con un dedo. No tiene derecho. Es que tal diferencia cómo era tratada a la mujer. Y hay otras cosas más, ¿ya? Ese era el papel de las mujeres en la antigua Roma. Entonces, Pablo está diciendo a través del apóstol, rompiendo todo el esquema de la sociedad romana que estaba implantando dentro de los súbditos o de los que han sido gobernados, diciendo, ama a vuestra esposa, ámala como Cristo amó a la iglesia. Y esto establece el estándar muy, muy alto. ¿Y cómo podemos amar a nuestras esposas? Pedro nos va a ayudar en esto, en 1 Pedro capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Es decir, vivan con sus esposas sabiamente. En primer lugar, vivan con sus esposas de manera que comprensiva, y eso es sabiamente. Este amor exige comprensión. Compréndela, ¿ya? Conocimiento, ¿ya?
En algunas traducciones puedes buscar, ahora que tienes celular y te descargas Biblia y puedes bajarte como 12, 15 a 20 versiones de Biblias en español, la NBI, la traducción del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo de Latinoamérica, la Biblia viviente, Dios habla hoy, etcétera. Alguna de esas traducciones dice, conoce su sensibilidad, conoce su sentimiento, conoce sus necesidades. Eso es vivir sabiamente. Eso es una muestra de amor, ¿ya? Esto no es un tipo de dominio machista, por si acaso, ¿ya? Simplemente, o un dominio insensible, o que seas insensible a tu mujer, sino más bien es vivir de una manera que demuestras que estás en contacto con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus deseos. Ese es vivir sabiamente. En segundo lugar, no solo requiere consideración, dice Pedro, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dice, parafraseando, como alguien más débil, porque ella es que una mujer, no más débil intelectualmente, no más débil en términos de sabiduría, no más débil en sentido espiritual, pero por el diseño de Dios, el hombre es más fuerte. El hombre es el protector y el proveedor. Él es la fuente de seguridad y fuerza en la unión conyugal. Es lo que está diciendo Pedro, ¿ya? Ella debería saberlo. Ella debería sentirse protegida, resguardada. Ella debería sentirse segura. Tú eres el caballero con brillante armadura delante de ella, no el caballo, por si acaso. En serio, ahí viene mi caballero, mi protector. Aunque suene un poco gracioso, hermanos, la película de Shrek nos va a retratar eso. Cuando el ogro va a rescatar a la princesa dice, tú eres mi caballero, tú eres quien me rescató, tú eres quien me siento segura. Al final ve que es un ogro y todo lo demás, pero ese es el pensamiento, que yo me siento segura porque tú eres mi protector. Tú eres quien me da seguridad, quien me da confianza. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Cómo la amas? Dice Pedro. Dando honor, muestra el honor, dice, a la mujer como vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Le estás tratando como si fuera una creyente, le estás tratando a tu esposa como alguien que es hija de Dios, ¿ya? Estudiamos en la reunión de matrimonios el cantar de los cantares. Y la tsunamita puede decir, este es mi amado, este es mi amigo. Somos herederos juntos de la gracia y de la vida, es lo que debería expresar la esposa. ¿Ella podría expresar esto? Compartimos comúnmente la gracia de Dios. Así que debemos amar a nuestras esposas de una manera muy, muy especial, dice Pablo, y Pedro nos ratifica todo eso. Entonces, las amamos, las protegemos, le damos honor, proveemos para ella, nos preocupamos por sus sentimientos y así cumplimos lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, ¿recuerdas? Sujeción. Vimos la semana pasada. ¿Qué es la sujeción? Considerar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Entiendes, esposo? Así es como se deben tratar unos a otros. Estas son las relaciones personales dentro del reino. Así que esta es la definición bíblica. Nosotros amamos de la manera en que Cristo amó ¿a qué? A la iglesia.
Entonces, ¿qué significa, volviendo a Efesios, amar en la forma que Cristo amó a la iglesia? Según el verso 25 dice, en pocas palabras, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, es decir, se rindió por ella. Ahí es donde empieza todo. Es amor autosacrificial. Es amor autosacrificial. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Es decir, yo me entrego por la iglesia. Y te dije, la iglesia, antes de que Cristo se entregara, ¿cómo era? Rebelde. ¿Qué más era? Le odiaba a Dios. ¿Qué más era? Pecadora. ¿Qué más era? ¿Recuerda lo que hemos mencionado? Era tu enemigo. Pero ¿sabes qué? Yo me entrego por amor. Eso es como Cristo amó a la iglesia. Y es lo que el marido debe hacer. Entonces, ese es amor autosacrificial. Por ahí empieza todo. Ese es liderazgo. El liderazgo no es, obedece, ¡ah! Eso no es liderazgo. Eso es lo que el mundo trata de imponer. Y lamentablemente, muchas veces hemos creído eso. Sutilmente se ingresa dentro de las iglesias o dentro de la iglesia en general y creemos eso sutilmente. Entonces, el esposo lleno del Espíritu Santo, porque esa es la clave, por eso es que Pablo lo menciona en el verso 18 para empezar todas las relaciones interpersonales, porque sin la llenura del Espíritu Santo no vas a poder hacerlo. Entonces, el esposo lleno del Espíritu Santo ama a su esposo, a su esposa, no por lo que ella pueda hacer por él, ¿ya? El esposo lleno del Espíritu Santo va a amar a su esposa, no por lo que ella pueda hacer por él, sino por lo que tú puedes hacer por ella. Amén. Uy. Pero que tal vez no lo expreses, pero estás de acuerdo con lo que dice la Biblia. El esposo ama a la esposa. El esposo lleno del Espíritu Santo ama a la esposa, no por lo que ella puede hacer por él, sino por lo que él puede hacer por ella. Este tipo de amor no solo busca su satisfacción, su alegría, su beneficio personal. Así es como funciona ese amor. Así es como Cristo amó. Así es como Cristo amó. Filipenses nuevamente, capítulo 2, después del verso 3 dice, ¿qué es lo que dice de Cristo? No se aferró a lo que tenía. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, es decir, no se aferró. ¿Qué tenía él arriba en los cielos? Gloria, honor, honra, igualdad con Dios, sino que tomó la forma de un sirviente, de siervo, de un sirviente, y se hizo obediente y se humilló hasta la muerte ¿de qué? De cruz. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué Cristo se humilló hasta la muerte? Porque fue un sacrificio condescendiente por los objetos de su amor divino, que era ¿quién? La iglesia. Varón, ¿por qué te vas a humillar hasta ese punto? Porque tu esposa es un objeto de sacrificio condescendientes porque es un mandato de Dios que la ames. ¿Entiendes ahora? Claro, el estándar es alto, como Cristo amó a su iglesia. ¿Eso de verdad? Sí. Un amor verdadero nunca es tirano, por si acaso. Un amor verdadero siempre es sacrificial. Este es un amor que refleja a un cristiano. Tienes que demostrar, hermano, bajo todos los medios, que te haces a un lado tú por el bien de tu cónyuge. Ese es amor desinteresado. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, solamente escucha lo que nos dice el primer verso. Jesús hablando o mostrando amor, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este momento al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tenía el máximo amor por los que iba a morir. Estos 12 los amó, dice, al máximo. No eran muy adorables, que digamos, estos 12.
De verdad tú los ves y que era para agarrarlos a golpes, hermano, era para ahorcarlos. Los 12, hasta ese momento. Estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mejor en el reino, quién iba a ser el mayor en el reino. Sí, estaban discutiendo eso. Nadie quería descalificarse a sí mismo lavándose los pies. Nadie había tenido esa gentileza, ya que no van a casa de alguien, sino que se paran o alquilan un local para hacer la cena. No hay nadie quien los lave los pies. Yo no voy a lavar, estás loco, yo voy a ser el más importante en el reino, ¿qué voy a hacer? Lavar los pies. Y nadie quería hacer esto. Nadie quería descalificarse. Todos pensaban que eran demasiado buenos. Y a estos sujetos Dios los amó con un amor máximo. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo lo demuestra Jesús? Como nadie quería hacerlo, ¿el que hace? Lava los pies de sus discípulos. Se humilló para lavar los pies. Tomó el lugar del siervo más vil de una familia para lavar los pies. Eso es lo que correspondía al siervo más vil. De estar en gloria, en honor, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos adorándoles, ahí en su trono, bajó para hacer esto. ¿Por qué? Porque los que eran objetos de su amor no se lo merecían, pero él tenía que amar. Es un amor autosacrificial. Es el mismo amor que piden que los esposos tengan por quienes, por las esposas. Y así, cumpliendo ese mandato divino, volveremos a retomar que el matrimonio es la gracia de la vida. Entonces, Jesús va a definir lo que es el amor. El amor es un servicio humilde hacia otra persona, un sacrificio desinteresado para otra persona. Pedro llama a este amor un amor sacrificial también. Realmente implica la muerte de uno mismo. Y no estoy hablando que te suicides, por si acaso. Estoy hablando de la muerte en tus deseos. La clave para un buen matrimonio es la muerte de uno mismo. Y para que este amor podamos ponerlo en práctica, aún Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, cuáles son las características del amor. Volvemos a Efesios, por favor, capítulo 5. ¿Para qué Cristo la amó? Verso 26, para santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Pero esto lo vamos a ver en la noche. ¿Cuáles son las otras responsabilidades? ¿Por qué la amas sacrificialmente? No es simplemente ya, te amé sacrificialmente, no, tiene un propósito. Para que la gracia de la vida sea eso, el matrimonio. ¿Tiene solución el matrimonio? Por supuesto que sí. ¿Podemos rescatar el matrimonio? Por supuesto que sí. Si tú como varón cumples tu rol de esposo. Jóvenes, ese es el rol que van a tener que cumplir cuando lleguen al matrimonio. Oren a Dios, pídale a Él que les permita estar llenos del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo va a ser factible esto. Si no somos gobernados por Él, la ideología que la sociedad está imponiendo va a circular en nuestras mentes y va a ser quien nos haga actuar conforme a esa ideología. Pero eso no es lo que quiere Dios. Aún por medio del matrimonio podemos mostrar a Cristo. Y eso lo vamos a ver también en la noche. Pero hasta ahora, un estándar muy alto, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia. Y termino con esto. Alguien dirá, pero eso es imposible. No. Si Dios dice que podemos hacerlo y nos manda, si Dios dice que nos manda a hacerlo, es porque podemos hacerlo. Dios no te va a mandar algo que no puedas hacerlo. Porque no lo haces en tus fuerzas. Porque no lo haces en tu sabiduría. Lo haces en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo que está en ti. Se puede hacer. Cierra tus ojos, vamos a terminar en oración.
la gracia de la vida, la bendición de Dios, la primera institución creada antes que el gobierno, antes que la iglesia, es el matrimonio. Todo andaba bien, pero Satanás, ¡buah!, hizo un muy buen trabajo. Pero Dios es Dios. Y por medio de sus hijos, quiere que el matrimonio siga siendo la gracia de la vida. Maridos, liderazgo no es dominio. Liderazgo, según la Biblia, es protección, cuidado hacia la otra persona o hacia la persona que está bajo nuestro liderazgo. Esto es en todo ámbito, no solamente en el matrimonio. Es que tenemos conceptos cerrados sobre el liderazgo. El concepto bíblico es: voy a cuidar quienes están bajo mi cargo porque soy el líder. Voy a protegerlos, voy a proveer para sus necesidades. En el matrimonio es eso también. Como soy el líder, voy a amar a mi esposa. Por eso les dije, varones, es una gran bendición ser el líder, pero es una tremenda responsabilidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si tienes que arreglar cuentas con tus esposos, dije la semana pasada, si tú tienes que arreglar cuentas con tu esposo, hazla. La misma invitación hago a los esposos. Esta mañana, si tú tienes que arreglar cuentas con tu esposa, hazlo. No, pero no. Como Cristo amó a la iglesia, ¿qué hizo Cristo? Se humilló. Humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, humildad, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, humildad, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Te lo mostré, te ejemplifiqué cómo era eso. Humildad. Porque la humildad para Dios, te vuelvo a repetir, es una virtud, es un don. Pero para el mundo, ¿qué es? Para la sociedad, la humildad, que es un defecto. No permitas que esa definición que el mundo propone socave tu mente y te domines. Si tenemos que arreglar cuentas, arreglemos. Pero volvamos a creer que el matrimonio es la gracia de la vida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Perdónanos, Dios, si no hemos cumplido a papel, nuestro rol de esposos. Ayúdanos, Dios, a rectificar eso. Ayúdanos a entender que sí, es una bendición ser el líder del hogar, pero una gran responsabilidad. Y ayúdanos a redefinir lo que es el liderazgo. Que tu palabra sea quien llene mi mente para entender verdaderamente el liderazgo, que es amar a nuestras esposas. Gracias por esta mañana. Toca nuestros corazones, Dios. En Cristo Jesús te lo pido.